La criatura de las vías. Historia basada en hechos reales. Escrita por Limbus. La experiencia que les quiero contar a continuación me sucedió en la ciudad en la cual viví la mayor parte de mi vida. Aclaro esto porque actualmente vivo en otro lugar. Precisamente por el mismo trabajo en el cual me desempeño desde esos tiempos. Apenas comenzaba la década de los 80, cuando las vías de ferrocarriles eran la fuente más grande de trabajo a lo largo de mi país. Yo contaba con 22 años apenas. Era soltero aún. También era la primera vez que entraba a trabajar en una empresa, ya que todo lo anterior se resume únicamente en chambas en construcción como albañil. Fue un tío mío el que me ayudó a ingresar a la empresa. Para mí era todo un desafío, no solo por la responsabilidad que asumía, sino también porque gracias a este sueldo podría ahorrar para hacer lo que yo tanto amaba, viajar a otros lugares. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera, y en ocasiones es la misma suerte quien trae consigo la desgracia después. Esto lo digo porque me tocó vivir al poco tiempo de comenzar a trabajar en la empresa. Escalofriantes acontecimientos que me estremecen cuando vuelven a pasar por mi mente cada instante vivido en esa estación de trenes. Mi nombre es David. Trataré de ser lo más directo posible al darles los detalles de la ubicación de donde sucedieron estos hechos, pues como les dije hace rato, aún sigo trabajando en la misma empresa. Mi oficio consistía en cubrir el rol de velador, es decir que debía cuidar las instalaciones de la empresa, la cual se distribuía en varias oficinas ubicadas una al lado de otra. Hoy en día toda la estructura está modificada, pero para que se den una idea, en esos tiempos era como un inmenso galpón en cuyo interior cruzaban las vías de ferrocarril. A un costado lateral estaba el andén y metros más adelante la fila de oficinas. Concretamente, yo debía recorrer esos pasillos, normalmente oscuros en su totalidad, dependiendo de la generalidad de la luz con la que la luna nos complacía esa noche. Ocurre que todas las bombillas se apagaban pasadas la medianoche. Eso cuando no se esperaba transportes de carga que en ocasiones llegaba de madrugada. Por suerte nunca estaba solo. Un grupo de muchachos cubrían los horarios nocturnos, ya sea realizando trabajos de oficina o solamente dedicarse a la administración del depósito, lugar donde se conserva la mercancía que llegaba a la estación y que en su determinado momento era despachado a su verdadero destino. Una noche llegué como de costumbre a cubrir mi jornada. Solo los empleados correspondientes estaban presentes, pero lo extraño fue que estos estaban todos reunidos en una sola oficina, algo que no solía suceder. Cuando me acerqué para saludarlos a todos y enunciar el comienzo de mi labor, ellos me dieron más de una mala bienvenida. Hoy va a ser una de esas noches muy movida, muchacho. Te recomiendo que no intentes hacerte el valiente y quédate mejor aquí con nosotros adentro. Nosotros nos encargamos del brujo, me dijo el más veterano del grupo. Sus palabras para mí fueron una broma. Nunca había escuchado mencionar que había un brujo allí. Pensé que se refería a uno de los empleados a quienes apodaban de esa manera. Horas más tarde comprendí la realidad. Eran como las 2:40 de la madrugada. Todos estaban ya en sus puestos correspondientes.
Más de uno me había advertido que no saliera a recorrer el lugar solo, que avisara para que alguien me acompañara. Juro que no lo hice por soberbia, más bien creo que fue mi curiosidad e ignorancia lo que me motivó a salir de esa oficina sin dar aviso a nadie. Quería saber a qué se referían. Cabe mencionar que jamás dejé de pensar que se trataba de alguien conocido por ellos. E incluso pensé que ese tal brujo podría ser alguno de los tantos mendigos que en ocasiones se acercaban al grupo para pedir comida o algo que beber. Comencé caminando por el andén. El silencio era rotundo. Las pocas luces encendidas terminaban al iluminar el sector de la última oficina. Yo debía ir más allá, donde solo se veían los reflejos de las vías en medio de penumbras. Llevaba mi linterna apagada, precisamente porque no quería que nadie me viera. El depósito del que les hablé está justo al final del andén, el sitio primordial en donde debía desenvolverme. Me bajé de la plataforma y cuando estuve cerca del portón, oí el grito de un señor que me espantó. Cuando di la media vuelta, vi que era uno de los empleados, que al verme en ese lugar me gritó que me detuviera. Desesperado comenzó a decirme que corriera hacia él, que me alejara de allí, porque el brujo estaba detrás de mí. Se puede decir que sus confusas palabras no lograron su cometido, pues no me moví hasta recién que escuché ese gruñido por detrás. Primero tenue, luego más claro y finalmente rudo y feroz. Atiné a voltear para ver dos ojos enormes brillando en la oscuridad. Conforme él se iba aproximando, pude distinguir sus colmillos que malévolamente enseñaba. Caminaba en 4 patas, por eso creí que sería un perro. Algo muy distinto a eso quedó a la vista una vez que estuvo justo al frente de mí. Era una criatura descabelladamente horrible, sin pelos que cubrían su cuerpo. Podía ver su piel brillante como un cuero negro pulido. Sus extremidades delanteras eran idénticas a los brazos de un hombre, solo que estos eran largos y delgados. No pude ver el resto de su cuerpo. Tampoco me quedé a esperar a que estuviera más cerca. Con lo que vi fue suficiente para salir corriendo de la presencia de esa espeluznante bestia híbrida. Cuando llegué hasta donde estaba el empleado, ambos entramos a la oficina más próxima. Mientras yo balbuceaba tratando de hablar, él me insultaba regañándome porque los había desobedecido al salir solo. Con desesperación lo vi trancar la puerta con seguro y unos muebles que me pidió que lo ayudara a mover, a la vez que desde ese lugar les gritaba a todos los demás que el brujo estaba allí. Fue impresionante la coordinación con la que se manejaron. Fue como si ya lo hubieran vivido muchas veces anteriores. Entre todos se gritaban, encerrados en sus respectivos lugares, indicando por dónde andaba la bestia, pues efectivamente ésta se movía de un lugar a otro. Por momentos escuchaba sus gruñidos y pisadas cruzando por la oficina donde estábamos. Iba y venía a lo largo del andén, como si de esa manera reclamara su dominio total del territorio. Conforme los minutos pasaban, los empleados no perdían la comunicación entre ellos mediante los gritos. Yo era el único inútil allí. Titiritando de miedo, estaba arrinconado lo más lejos posible de la puerta. El señor que estaba ahí conmigo no paraba de insultarme. A la vez se burlaba de mí, gritándole a los demás diciéndoles que yo era un cobarde. Los ruidos de la bestia comenzaron a denotar su alejamiento.
Escuché cuando uno de los muchachos gritó: «Ya está en el depósito». Seguido de esto, nadie salió hasta que ese maldito se fuera. Esos fueron los momentos más aterradores y largos de mi vida. Estuve encerrado ahí incluso hasta después de que la bestia ya se había marchado de la estación. Uno a uno los empleados comenzaron a llegar a la oficina donde yo estaba. Todos me gritaban furiosos. Literalmente me culparon de todo. No sé si lo que hicieron a continuación fue por maldad o solamente lo hicieron para hacerme escarmentar. Mientras me hablaban de esa criatura, algunos se acercaron a mí y me enseñaron cicatrices de heridas que supuestamente fueron hechas por aquella bestia. Había uno a quien le faltaban 3 dedos en una mano. Otro levantó su pantalón y me enseñó que le faltaba un pedazo de carne en su pantorrilla. Otro me mostró su espalda y les juro que casi me desmayo de la impresión. Tenía 3 surcos marcados desde la columna hasta casi su nuca. Esa bestia le arrancó la carne de un zarpazo. Aquella noche supe que eso era un nahual, un maldito brujo, como lo llaman en algunos lados. Este animal tenía la costumbre de saquear la estación de vez en cuando para llevarse algo de mercancía del depósito, pero jamás se animaba a atacar cuando veía a los empleados en grupo. Esa es la razón por la cual me culparon a mí, pues al verme caminar solo, el brujo aprovechó para generar el caos y luego poder robar a gusto. Con el tiempo dejó de aparecer. Muchos dicen que quizás falleció, pues nadie conocía de quién se trataba, por lo tanto, no podían saber sobre su paradero. Conforme pasaron los años, fui perfeccionándome por medio de cursos de capacitación. Logré ser contratado como maquinista y hoy vivo en otra ciudad donde fui trasladado. Ahora solo me encargo de supervisar. Ya no tengo contacto con ninguno de los muchachos. Algunos incluso ya no están en este mundo. Sin embargo, jamás borraré de mi memoria lo vivido aquella noche, en la cual conocí lo que es un nahual frente a frente. El mexicano. Historia basada en hechos reales, escrita por Limbus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vivo en Estados Unidos desde que soy adolescente. Aquí formé mi familia, construí mi casa, levanté mi propio negocio. En fin, tengo pensado pasar el resto de mi vida aquí. Eso no significa que me haya olvidado de mi amado México. Ustedes saben, esas cosas se llevan en la sangre. Uno jamás olvida de dónde son sus orígenes. Es más, aprovecho cada oportunidad que tengo para regresar a mi amado suelo, Tamaulipas, de donde soy oriundo. Para los que les tocó estar aquí, saben lo difícil que es. En especial los primeros años, que es cuando uno se debe acostumbrar a estar lejos de sus seres queridos. Por fortuna, siempre hay un mexicano cerca en quien apoyarte, aunque por ahí nos encontramos con cada loco que es preferible no mirar. Tal cual lo dice el dicho, no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano. Y puedo decir que es en este dicho en que se basa mi relato, pues aunque no lo crean, alguien que tiene los mismos rasgos que yo se encargó de hacerme la vida imposible por unas semanas. Por suerte me libré de él y gracias a eso sigo vivo. Mi nombre es Santiago López. Hoy tengo 47 años, pero lo siguiente me pasó más o menos cuando tenía 21. Me mudé a una ciudad donde los mexicanos ocupan un territorio importante. Pese a eso demoré en sentirme a gusto,
ya que, vayas a donde vayas, siempre será como volver a comenzar desde cero. Conocí a quien sería mi esposa años más adelante. Su familia, quien por cierto también es de Tamaulipas, me cobijó sin condición. También fue gracias a ellos que me hice amigo de un grupo muy especial, con el cual disfrutaba al máximo nuestra pasión más grande, el fútbol. Éramos un equipo que competíamos en los torneos en los que se nos daba la oportunidad. Sin embargo, eran los infaltables domingos de fútbol los que más nos unían. Ese día dejábamos todo de lado. Alquilábamos una cancha por unas horas y dábamos riendas sueltas al deporte. Ahí conocí a don Pedro, un señor a quien le apodaban el mexicano, de unos 40 años para ese entonces. Él trabajaba como cuidador de un predio, labor que se tomaba muy en serio, tanto que a veces nos resultaba fastidioso. Era tedioso con solo verlo. Nunca sonreía si no era para burlarse. Su rostro lleno de cicatrices y repulsivamente descuidado indicaba que vivió en el campo casi toda su vida. A nosotros parecía odiarnos, en especial a mí. Apenas nos veía llegar al lugar se aproximaba para repetirnos una y otra vez las condiciones establecidas para utilizar los servicios del predio. Cuando fijaba sus ojos en mí parecía aborrecerme. Cabe mencionar que yo jamás le hice nada, hasta esa tarde en la que ya no lo soporté y me sacó de quicio. Estábamos sentados descansando afuera de la cancha. Recién habíamos terminado nuestro turno y bebíamos unos refrescos antes de marcharnos. Don Pedro pasó por mi lado faltándome al respeto. Sin tener más paciencia lo enfrenté de la misma manera. El ofuscado hombre se regresó y directamente me propinó una patada en la cara. Les juro que nunca había sentido un golpe tan fuerte. Instintivamente reaccioné poniéndome de pie y comenzamos a pelear. El enfrentamiento no duró mucho, pues los muchachos nos separaron e inmediatamente abandonamos el lugar. Sin embargo, ahora viene lo más macabro de todo. En primera instancia debo decir que, cuando llegué esa tarde a mi casa, vi que mi cara en la zona donde me había golpeado estaba morado, como si tuviera sangre acumulada bajo la piel. Conforme pasaban las horas, el dolor se hizo insoportable. Le pedí a mi padre que me llevara a alguna clínica para que me dieran algún medicamento y calmar el dolor. Cuando salimos, sentí un inmenso escalofrío al ver a ese desdichado sujeto parado en la esquina de mi casa. Guardé silencio, pero por dentro sabía que la batalla recién comenzaba. En la madrugada me desperté al horario en el que me tocaba tomar las pastillas. Cuando llegué a la cocina por un vaso de agua, por poco me infarto al ver a esa bestia. Primero creí que veía mal, que tal vez los medicamentos estaban haciéndome alucinar, pues frente a mí tenía un perro de tamaño colosal. Unas alargadas orejas terminaban en punta de los laterales de esa cabeza mal formada, cuyo rostro tenía apariencia humana. Y no solo eso, era extremadamente como la cara de don Pedro. Era él, no podía equivocarme. Ese animal tenía la cabeza de don Pedro, la cara, eran sus ojos, era totalmente igual. La bestia estaba en el pasillo que conducía a las habitaciones, o sea que no tenía otro lugar a donde correr más que al fondo de la casa. No lo pensé mucho y salí corriendo mientras le gritaba a mi padre por ayuda. Por supuesto que él vino de inmediato, pero no logró evitar a lo que el monstruo había ido. Apenas crucé la puerta del patio, sentí un golpe en seco en el costado derecho de mi espalda, y lo sentí en el mismo instante que me iba cayendo.
Ya me había tropezado a causa quizás del intento desesperado por huir. Muchos a quienes les conté esto me dijeron que el animal no quería quebrarme las costillas que me golpeó. Su intención fue darme directamente en la columna vertebral. El desgraciado quería dejarme paralítico. Si no fuera por la caída que tuve en ese segundo exacto, yo no podría caminar en la actualidad. Cuando mi padre llegó al patio, la bestia saltó la pared que separa el terreno. Él no lo vio, pero yo no puedo sacar de mi cabeza esa sórdida imagen que tengo de él. Cuando lo vi antes de que se fuera, estaba parado en sus patas traseras, tal cual un humano. Considerando también que su cara era prácticamente igual a la de don Pedro, en esa forma monstruosa, mirando con esos mismos ojos llenos de odio. Cuando mis compañeros se enteraron lo que me pasó, fueron a encarar al viejo. Por obvias razones, no podían cuestionarlo si él era un demonio, o que si se transformaba en animal. Sería una locura. En cambio le hicieron preguntas como si él conociera mi casa, que si en dónde estuvo esa noche, o que si estuvo merodeando por mi casa. Ese maldito desgraciado no dio vueltas, fue directo y conciso. Con un mortífero semblante le respondió que mejor me preguntaran eso a mí, pues él vino a visitarme como un buen amigo, un mexicano que tan solo busca compartir con un paisano. Por suerte todo terminó ahí, y digo por suerte porque esa noche supe lo que esa bestia era capaz de hacer. Nunca regresamos a esa cancha. De ese modo no volvimos a saber de él hasta unos años después. Recién comenzaba a practicar fútbol de nuevo, así conocí a otro grupo de mexicanos también. Entre ellos había personas que provenían de la sierra y ranchos de nuestro país. En una de esas interminables prácticas, escuché a unos mencionar que un conocido nahual falleció semanas antes. Se llamaba Pedro y le decían el mexicano. Nunca supe por qué me odiaba, ni tampoco comprendí su accionar. Ahora ya forma parte de mi pasado, experiencias pasadas que prefiero olvidar, pero que son muy buenas para contar en estos momentos. Espero que mi relato les haya gustado. Un fuerte abrazo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.